Vale. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el trabajo práctico, ¿sí? Correspondiente a experimentos factoriales. Vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a hacer uno de 2 por 2 y vamos a resolver también ejercicios 2 por 3 y 3 por 3. Bueno. Vamos a empezar entonces con este experimento factorial. Acuérdense que el profesor les dio la clase teórica el jueves pasado, así que, digamos, entre esa clase teórica más el práctico de hoy, van a poder tener todos los conceptos necesarios para después resolver el parcial. Vamos a dar ahora este experimento de tipo 2 por 2, en un diseño en bloques completos al azar, porque el profesor, digamos, todo el teórico, se basó en darles un experimento factorial de tipo 2 por 2, pero en un diseño completamente aleatorizado. Entonces ahora vamos a usar este otro tipo de diseño. Vamos a ver cómo se resuelve con este otro tipo de diseño. Bueno, lo primero que vamos a mostrarles es que, digamos, queremos que se fijen cómo es el modelo estadístico para este tipo de experimento, con este diseño, en donde fíjense que lo que se agrega, ¿sí? Entonces tenemos que el modelo, ¿sí? O sea, la variable respuesta es igual a la media general, al efecto del factor A, más el efecto del factor B, más el efecto interacción, y se agrega acá el efecto del bloque, ¿sí? Que es esta gamma. ¿Sí? Eso queríamos mostrarles, que se fijen que es diferente con respecto al modelo que les mostró el profesor la clase pasada. Y por supuesto que tenemos acá más el error experimental, ¿sí? Eso siempre está. Bueno, entonces, habiendo ya mostrado cómo es el modelo para este tipo de experimento con el diseño en bloque, vamos a empezar a desarrollar un ejercicio. Este ejercicio está en el trabajo práctico, ¿sí? Es el ejercicio número 4. Entonces, leamos el enunciado, así vamos viendo qué es lo que nos pide. Dice, en un establecimiento dedicado a la cría de cerdos, se evaluaron 2 raciones de dietas que son ricas en maíz, sorgo y soja. ¿Sí? Entonces, 2 raciones de dietas que las llamaron D0 y D1. Y también se evaluaron 2 premezclas como fuentes de vitaminas y minerales. ¿Sí? Y a esas premezclas las llamaron 0 y 1. Entonces evaluaron la combinación de estas, ya sea de las dietas y la premezcla, en el engorde de los animales. Para esto se usó un diseño en bloques completos al azar y se realizaron 5 repeticiones. Entonces el rendimiento, o sea, la ganancia en pesos, se ha expresado en kilogramos. Y es lo que tenemos expresado acá, en este cuadro. Fíjense entonces que tenemos una columna que se corresponde a los bloques, y acuérdense que en un diseño en bloque, los bloques es igual a las repeticiones. Fíjense que acá dice 5 repeticiones, y tenemos 5 bloques, ¿sí? Y después las otras columnas son los resultados para cada tratamiento. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, y a ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos factores estamos analizando en este problema? ¿Cuántos factores se evalúan? ¿Alguien sabe? 2 factores, que son, uno es dieta y el otro son las premezclas. Y cada factor tiene 2 niveles. Por eso este tipo de experimento factorial se llama 2 por 2. ¿Sí? Esto corresponde a dieta, esto a premezcla, y el número 2 corresponde a los niveles. 2 niveles para dieta y 2 para premezcla.
Y la combinación, digamos, de esos factores nos da como resultado estos tratamientos que son 4. 2 por 2, 4. 4 tratamientos tenemos en total. Veamos qué es lo que nos pide el problema. En el punto A dice, realice una tabla con los totales por tratamiento y especifique los efectos simples y principales y grafique. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a la tabla, esta que tenemos, que nos dan como dato, vamos a sacar los totales por cada tratamiento. Fíjense que hicimos la suma, esto ya explicó el profesor la clase pasada, se hace la suma de todos los tratamientos, y también calculamos un total general. Con estos valores, lo que vamos a hacer es construir una segunda tabla que nos va a permitir calcular los efectos principales y los efectos simples y la interacción. Entonces, ¿cómo construíamos esta tabla? Entonces, lo que tenemos que hacer, por un lado, es ubicar los niveles de cada factor. En este caso, pusimos el factor dieta en columna y el factor premezcla lo pusimos en las filas. Entonces vamos en la intersección de cada combinación de los niveles, vamos poniendo el total del tratamiento. Veamos, por ejemplo, cuando la dieta es 0 y premezcla 0, entonces buscamos ese tratamiento, se corresponde a este. Dieta 0, premezcla 0, el total es 246,5. Ponemos ese valor acá. Y hacemos lo mismo con los demás. Dieta 0, premezcla 1, buscamos dieta 0, premezcla 1, y ubicamos ese total en la tabla, 280,5. Y lo mismo para dieta 1, premezcla 0, dieta 1, premezcla 0, colocamos este total, 358, en la intersección de esos dos niveles, y lo mismo para dieta 1, premezcla 1. Otra cosa que después teníamos que hacer es sacar los totales, ya sea por columna y por fila. Entonces, el total, fíjense que tenemos acá, el total para fila, para premezcla 0, lo que hacíamos es sumar 246,5 más 358,5 y obtenemos este resultado. Lo mismo hacemos para premezcla 1, sumamos el total, 280,5 más 467,8 y obtenemos este resultado. Y lo mismo para los otros márgenes, ¿sí? Para las columnas. Tenemos para dieta 1, sumamos el total, 358,5 más 467, tenemos el resultado, y lo mismo en esta otra columna. Y por último, lo que teníamos que hacer es calcular las medias para cada casillero que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la media? Fíjense que si este valor lo tengo que dividir en 5, porque lo que tenemos son 5 repeticiones. Entonces, este total lo divide en 5 y es el valor de esta media que la ponemos entre paréntesis para no confundirnos con el otro valor. Y así sucesivamente con los otros valores. Este también lo divido en 5, 280,5 también en 5, y 467,8 también lo dividimos en 5. Ahora cuando vamos a calcular los totales, la media del total, lo que tenemos que hacer es este valor, tengan cuidado que lo tienen que dividir en 10. ¿Sí? Lo mismo acá, y lo mismo para estos totales de acá, ya sea para los totales, los márgenes por fila y por columna. Se divide en 10. Y en el total general, lo que vamos a hacer acá es dividir en 20. Eso tengan cuidado porque muchas veces dividen todo en 5, ¿sí? Entonces eso les va a ocasionar un error. Bueno, una vez que tenemos hecho todos estos cálculos,
lo que vamos a hacer es ver cuáles son los efectos principales. Entonces, habíamos dicho que teníamos dos efectos principales, ¿sí? Uno es el efecto principal dieta y otro es el efecto principal premezcla, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son el valor de estos efectos principales? Vamos a ver cómo lo calculamos. Lo que tenemos que hacer es sacar la diferencia entre los niveles de ese factor principal. Entonces, decimos la diferencia de dieta 1 a dieta 0. Entonces vamos a calcular, fíjense, vamos a trabajar acá con las medias. Entonces, la dieta 1 a dieta 0 tenemos 82,63, que es ese valor acá. Para los efectos principales, fíjense que vamos a trabajar con los márgenes, ¿sí? Entonces, 82,63 menos 52,7. Y tenemos este valor del efecto principal dieta. Y lo mismo hacemos para el efecto principal premezcla. Entonces, hacemos la diferencia de premezcla 1 a premezcla 0. Esta media menos este otro valor. Fíjense que siempre tienen que restar, hacer esta diferencia en el mismo sentido, ¿sí? Si van a hacer de dieta 1 a dieta 0, siempre en los dos efectos principales tienen que hacerlo en el mismo sentido. Después de esto vamos a calcular la interacción, ¿sí? Que es dieta por premezcla. ¿Cómo hacemos para calcular esto? Entonces, acá vamos a trabajar con los valores centrales de la tabla, con las medias centrales. Entonces, vamos a trabajar acá en diagonal. Vamos a decir 49,2 más 93,56, o sea, trabajamos con esta. La sumamos, dividimos en 2, menos la otra diagonal que tenemos por acá, con las medias de la otra diagonal. 71,7 más 56,1 sobre 2. Hacemos esa diferencia y obtenemos un valor. ¿Por qué es importante este valor? Porque cuando la interacción sea diferente de 0, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que estos dos, que los dos factores, dieta y premezcla, no actúan en forma independiente, ¿sí? Sino que la presencia de uno afecta la variable, digamos, la presencia de los dos factores van a influenciar en la variable respuesta, en forma conjunta. Bueno. Y después lo que vamos a hacer para poder graficar, acuérdense que nos pedía que grafiquemos, vamos a hacer los efectos simples. Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular los efectos simples? Lo que hacíamos era fijar uno de los niveles de un factor y ver cómo variaban los niveles del otro factor. A ver, veamos. Veamos qué es lo que nos dice acá. Acá dice, son 4 los efectos simples. Entre los niveles de dieta, dentro de premezcla 0. Entonces, veamos, vamos a la tabla y veamos cuáles son esos valores. Entonces, entre los niveles de dieta dentro de premezcla 0. Entonces, si tengo premezcla 0 acá, y veo entonces cuáles son, a ver, esperen un ratito, dentro de premezcla 0, acá tenemos, bien. Entonces, dentro de premezcla 0, vamos a ver los niveles de dieta. Tenemos 71,7 menos 49,2. ¿Se entiende esto? Esto les tiene que quedar claro porque para poder graficar siempre tienen que trabajar de la misma manera.
Después veamos. De nuevo, entre los niveles de Perdón, dieta. Josefina, Sí, perdón. sí, Borrale sí. los cruces que Queda has muy... hecho Sí, y déjale marcado cuáles son los que acabas de comparar. bueno. Disculpa que te interrumpa. No, sí, está bien. Queda muy... Ahí está. Entonces, vamos de nuevo. Entonces, fíjense qué vamos a decir. Entre los niveles de dieta, acuérdense que los niveles de dieta eran D0 y D1 dentro de premezcla 0. Entonces, dentro de este premezcla 0, vamos a ver los niveles de dieta, que es 71,7 menos 49,2. ¿Sí? Que son los niveles de dieta. 71,7 menos 49,2. Y eso me da un valor de 22,5. Veamos cómo es el otro efecto simple. Volvemos a trabajar entre los niveles de dieta, pero lo que vamos a cambiar es dentro del otro nivel. El otro nivel para premezcla que tenemos es P1. ¿Sí? Entonces este va a ser el efecto simple 2. Tenemos. Los niveles de dieta son la dieta 1, 93,56 menos 56,1. Entonces estos dos serían para este otro efecto simple. Ahora analicemos, si quieren borramos un poco acá, y vamos a analizar los otros. Entonces, ahora veamos. Entre los niveles de premezcla, ¿sí? Fíjense cómo va combinando. Primero fija un nivel de un factor y ve cómo se mueven los niveles del otro. Entonces, acá vamos a fijar dieta 0, ¿sí? Y vamos a ver entre los niveles de premezcla, ¿sí? Que son los niveles del factor premezcla. Entonces, veamos. Dieta 0, ahora estamos en dieta 0, y vemos cómo entonces vamos a hacer las restas. 56,1 menos 49,2. Acá está hecho la diferencia, nos da 6,9. Y el cuarto efecto simple que vamos a ver es el que nos queda, que es dentro. Ahora fijamos el otro nivel, dieta 1, entonces vemos entre los niveles de premezcla dentro de dieta 1. Entonces, dentro de dieta 1, los niveles de premezcla. 53,56 menos 71,8. Y acá tenemos la diferencia es 21,86. Nosotros ya ahora con esto, lo que vamos a hacer es hacer el gráfico. ¿Sí? Estos gráficos son muy importantes que los sepan analizar y los sepan entender bien, así que vamos a ver cómo los construimos, cómo están construidos ahora, y después ya al final, cuando ya realicemos la parte inferencial del análisis, vamos a volver al gráfico, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos estos gráficos? Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a fijar, ¿sí?, los niveles de un factor en el eje X, y vamos a ver cómo varían los niveles del otro factor, ¿sí? Entonces, fíjense, como en este caso, primero hemos fijado los niveles del factor premezcla en el eje X. Entonces tenemos premezcla 0 y premezcla 1. Entonces, lo primero que hacemos es marcar dónde está el valor de la media para premezcla 0 y cuando la dieta, qué valor tenemos para premezcla 0 y dieta 0. Acá vamos a graficar las medias, ¿sí? Entonces, premezcla 0, dieta 0, volvemos al cuadro, premezcla 0 y dieta 0 tenemos 49,2. Este punto que está acá representa ese valor, 49,2. Ahora veamos cómo es para
premezcla 0, ¿cómo es el valor de dieta 1? ¿Sí? Entonces busquemos para premezcla 0 el valor de dieta 1. Es 71,7. Entonces, este punto que está acá representa el valor de la media 71,7. Ahora veamos cómo, para el otro nivel de premezcla, cómo varían los niveles del otro factor. Entonces, vamos a premezcla 1 y nos fijamos cuál es el valor de la media cuando la dieta es 0. Buscamos en la tabla para premezcla 1 el valor de la dieta 0, 56,1. Entonces, este valor acá es 56,1. Y el valor que está arriba es cuando tenemos premezcla 1 y dieta 1. Buscamos en la tabla, premezcla 1, dieta 1, 93,56. Y marcamos ese punto en el gráfico. Y después lo que hacemos es, bueno, esto está hecho con Infostat. En la clase pasada el profesor les explica cómo le pedimos al programa para que lo realice, pero bueno, es importante que, digamos, entiendan qué es cada cosa. Fíjense que después hacemos estos conectores, estas líneas que unen los niveles, que unen los distintos niveles, ¿sí? Fíjense que acá, unen el mismo nivel. Acá tenemos dieta 1, lo une con dieta 1, y acá tenemos cuando el rojo, cuando dieta es 0, lo une con dieta 0. Y lo mismo hacemos para analizarlo cuando fijamos el otro factor en el eje X. Fíjense que si nosotros ahora fijamos el factor, los niveles del factor dieta, ¿sí? Fíjense, dieta 0 y dieta 1, y vamos a ver cómo varían los niveles del otro factor. Entonces hacemos lo mismo. Vemos cuando la dieta es 0, qué valor toma cuando la premezcla es 0. Entonces buscamos en la tabla, dieta 0, premezcla 0, 49,2, el valor que tenemos acá. Lo mismo hacemos para dieta 0 y premezcla 1, dieta 0, 56,1, es el otro valor que tenemos acá. Y lo mismo cuando fijamos el otro nivel que es dieta 1. Dieta 1 y premezcla 0, dieta 1 y premezcla 0, 71,7, y después dieta 1 y premezcla 1, 93,56. 93,56, y ya me olvidé, 71,7. ¿Sí? Fíjense cómo se ve que son esos valores. Entonces, ¿qué es lo que vemos con estos gráficos? ¿Qué es lo que podemos ver? También podemos ver que hay interacción. ¿Por qué? Porque cuando las líneas no son paralelas entre ellas, indica que los factores, que los niveles de los factores no actúan en forma independiente. ¿Sí? Entonces, al ver, por eso es que es importante hacer los conectores, y ya en forma visual y en forma gráfica, podemos también saber si es que hay interacción o no, ¿sí? Entre los factores. Lo que vamos a ver ahora vamos a hacer el análisis inferencial. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber si la diferencia, acuérdense que estos son valores de media, si la diferencia entre estas medias es significativa o no, porque nosotros tenemos que, acuérdense que sacar una conclusión, porque acá el investigador quiere saber si, bueno, ya al menos ya se sacó la duda, ya sabe que actúan en forma conjunta tanto las premezclas con la dieta, pero ahora tenemos que saber cuál es la mejor combinación, ¿sí? Entonces tenemos que saber si estas diferencias entre las medias son significativas o no para poder llegar a una conclusión. Entonces, avancemos con el enunciado del problema. Fíjense que dice establezca los factores y sus niveles, eso ya lo hicimos.
plantee las hipótesis nulas y alternativas correspondientes a los efectos principales de la interacción, establezca alfa y las regiones críticas correspondientes. Eso yo no lo hice, pero acuérdense cuántas hipótesis tenemos que plantear acá, en este tipo de experimentos. ¿Alguien se acuerda? Dos. ¿Dos? Tres. ¿Tres? Tres, Yo digo lo que hay que tres. plantear son 3 pares de hipótesis, ¿sí? Tenemos que plantear un par de hipótesis para los efectos principales y un par de hipótesis para la interacción. Son 3 pares, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, eso yo no lo he desarrollado acá, pero no se olviden que es una parte muy importante del análisis, el planteo de las hipótesis, ¿sí? Bueno. El siguiente paso es realice, bueno, pues el análisis de la varianza y tomar las decisiones respecto al resultado que obtengamos. Entonces yo directamente lo que hice es, no lo resolví a mano, sino cargué los datos en Infostat. Eso no les voy a mostrar ahora porque ya en la clase pasada el profesor, igual en el práctico, está bien detallado cómo tienen que cargar los datos en Infostat. Sí, lo que les voy a mostrar es cómo es la planilla, porque al tener la columna de bloques, fíjense que la única diferencia con respecto a los datos del práctico anterior, del completamente aleatorizado, la diferencia es que se agrega una columna que es la correspondiente a los bloques o las repeticiones, ¿sí? Eso no se olviden, que tiene que estar esta columna. Entonces, una vez que cargan los datos en un Excel, los llevan a Infostat y corren, como ya les explicó el profesor la clase pasada. Entonces vamos a pedir análisis de la varianza y esta es la salida que nos tira el programa. Miramos que la respuesta, la variable respuesta es rendimiento, ¿sí? Es en kilogramos. Acuérdense que estamos evaluando la ganancia en peso. El N, fíjense acá, es 20. También tenemos el dato del coeficiente de variación, está muy bien el valor. Y acá entonces tenemos la tabla de análisis de la varianza. Tenemos acá las fuentes de variación. Fíjense que tenemos los factores, el factor dieta, el factor premezcla, tenemos la fila que corresponde a los bloques, tenemos la interacción, ¿sí? Y error y total. ¿Qué es lo que hacíamos ahora? Una vez que tenemos esta tabla de análisis de la varianza, lo que teníamos que hacer, acuérdense que era mirar el p-valor. Pero fíjense que acá tenemos un montón de fuentes de variación. ¿Qué es lo que, primero, qué es lo que vamos a mirar? ¿Qué valor p es el que tenemos que mirar para empezar a tomar decisiones? ¿Alguien se acuerda? El de la interacción de premezcla y dieta. Así es. Entonces, una vez que yo tenga una tabla de análisis de la varianza, de este tipo de experimentos factoriales, lo primero que tengo que hacer es mirar el p-valor de la interacción, ¿sí? Entonces veo si este p-valor, cómo es con respecto a mi alfa, ¿sí? Entonces, como es menor que alfa de 0,05 y también de 0,01, entonces decimos que este p-valor es significativo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que hay una interacción entre dieta y premezcla. Entonces, quiere decir que actúan en conjunto estos dos factores. No actúan en forma independiente. Ya no tengo que mirar ninguno de los otros valores, ¿sí? No tengo que mirar ni dieta ni premezcla. Solo el p-valor de la interacción. Entonces,
como me da significativa esta interacción, el siguiente paso que hacíamos es pedir con los contrastes ortogonales. ¿Sí? Vamos a hacer el análisis por contrastes ortogonales para saber si, acuérdense que lo que estamos buscando es saber si las medias, acuérdense que esto, queremos saber si hay diferencia significativa entre las medias de cada uno de estos que son los contrastes. Efectos simples estos son los contrastes. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, yo acá también ya lo hice, no les voy a mostrar cómo se hace porque también está muy bien explicado. El profesor la clase pasada lo explicó en el Infostat cómo se hace y en forma manual también. Así que solo vamos a analizar esta salida ahora. Entonces, veamos. Si miramos entonces los contrastes, fíjense que yo lo que los hemos puesto en el mismo orden que lo hemos analizado en los gráficos. Entre dietas dentro de P sub 0, entre dietas dentro del otro nivel que es P sub 1, entre premezclas. Acá me olvidé, acá no está puesto qué premezcla es. A ver, entre premezclas dentro de dieta sub 0, no está bien, y entre premezclas dentro de dieta sub 1. Y nos fijamos entonces acá cómo es el p-valor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Mirar cómo es el p-valor de estos contrastes. Y fíjense que acá nos da que para todos los contrastes es significativa la diferencia entre las medias. No siempre es así, pero en este caso nos dio que sí. Entonces, si volvemos a nuestro gráfico, lo que nos están diciendo estos contrastes es que la diferencia, acá cuando cuando la premezcla es 0, la diferencia entre estas medias es significativa. Acá igual, esta diferencia también es significativa y esta también. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a ir a contestar unas preguntas que tiene este gráfico para poder ir interpretando lo que nos están mostrando todos estos resultados. ¿Sí? Fíjense que acá dice, tome decisiones respecto al efecto de las raciones de maíz, sorgo, soja y la premezcla sobre el rendimiento en kilogramos. Dice, ¿podría decir que los efectos de raciones y premezclas son independientes? Eso ya lo hemos ido respondiendo. Si alguien se anima a contestar. ¿Son independientes los efectos de raciones y premezclas? No, actúan en forma conjunta. Perfecto, así es. Ahora dice, ¿podría tomar decisiones sobre cada uno de los efectos principales por separado? ¿Se podrían tomar decisiones sobre cada uno de los efectos principales? No. Habíamos dicho recién que cuando la interacción nos da significativa, ¿sí? No podemos tomar decisiones sobre los efectos principales por separado, porque no actúan en forma independiente. Yo no puedo analizar solo dieta o solo premezcla en la variable respuesta porque actúan en forma conjunta. Entonces esta respuesta es no. No porque actúan en forma conjunta. ¿Los rendimientos son mayores con premezcla 0 o con premezcla 1? A ver. ¿Alguien se anima a contestar eso? ¿Cuándo son mayores los rendimientos? ¿Con la ganancia en peso? ¿Con premezcla 0 o con premezcla 1? Mostrar un poquito más arriba, José, los 4 efectos. No, A ver. los efectos simples, ahí está. Ahí está. Ahí tenés las magnitudes Ahí. y ahí se ve clarito cuáles son las más significativas. Sí. Chicos, fíjense que esta, entre niveles de dieta dentro de premezcla 1,
¿sí? Fíjense, como este valor es mayor, 37,46, me está indicando que premezcla 1 es la que me da mayores rendimientos, ¿sí? Bueno. Veamos ahora la otra pregunta. Y pregunta, en base al análisis realizado en el punto G, ¿cuál considera que es el tratamiento que genera el mayor rendimiento en este experimento? A ver. A ver, F sería con respecto al punto G. No. Ah, no. Entonces, si vemos el gráfico, ¿cuál de los tratamientos les parece a ustedes que genera el mayor rendimiento? La mayor ganancia en peso. ¿Qué combinación? ¿Alguien se anima a decir? No. Fíjense que acá, cuando la dieta es el 1 y la premezcla 1, fíjense que es la que genera el mayor rendimiento, la mayor ganancia en peso. Y igual acá, cuando la premezcla es 1 y, digamos, las conclusiones es la misma con los dos gráficos, ¿sí? Entonces, premezcla 1 y este punto azul, que es dieta 1. O sea que el tratamiento premezcla 1, dieta 1 es el que se recomienda, es el que produce una mayor ganancia en peso. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Cómo se lo interpreta el gráfico? Tienen que saber interpretarlo porque les podemos dar y hacer preguntas. Y bueno, así es como los podemos evaluar. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien. ¿Quieren agregar algo, Julio o Kiki? ¿O seguimos? No, solo para comentar que la variable respuesta que se está evaluando es rendimiento. Entonces, en la medida que el valor obtenido de rendimiento sea más elevado, va a ser la combinación Mejor. de tratamientos más conveniente. Pero, o sea, un consejo es que siempre vean qué variable es la que se está tratando. Bien. Eso nada más. Tal vez, José, le puedes dar un ejemplo de una variable que sea al revés, como para que lo razonen de forma contraria. O no sé si habrá algún ejercicio. Ahora sí, creo que no hay ejercicios, pero bueno, acuérdense que hay veces que también podemos evaluar, no sé, insecticidas, siempre decimos esto, sí, podemos evaluar insecticidas, y la variable respuesta es el número de individuos muertos. Entonces, cuanto menor sea la media, es decir, la variable sea individuos vivos, cuanto menor número de individuos vivos obtenga, con determinado, podemos usar distintas marcas de insecticida, distintas dosis, y cuando esta variable respuesta sea menor, es mejor, porque tengo menor número de insectos vivos. ¿Sí? Entonces, como dice la profesora, siempre se tienen que fijar cuál es la variable respuesta, porque yo a veces que puedo querer que el valor sea, que cuanto mayor sea el valor es mejor, o cuanto menor sea el valor es mejor. Así que eso es muy importante, estar atentos a la variable respuesta. La otra cosa, Josefina, no sí. sé si lo va a decir después, Sí. es que la prueba F es suficiente acá para determinar significación entre las diferencias medias. Como acá tiene un solo grado de libertad las comparaciones, la prueba F es suficiente para determinar diferencias entre las medias. Entonces no hace falta ninguna prueba de comparación de medias como Duncan o Tukey que ustedes conocen. La prueba F acá es suficiente y permite detectar esas diferencias significativas.
Bueno, ya con esto, entonces terminamos este ejercicio, que como les dije es el ejercicio 4, que está subido en el campus. Entonces ahora lo que vamos a ver es un experimento factorial, ahora de tipo 2×3, ¿sí? En este tipo de experimento, ¿sí? 2×3 significa que tenemos dos factores, y un factor tiene 2 niveles, y el otro factor tiene 3 niveles. ¿Sí? Este tipo de experimentos, no vamos a pedirles que hagan los cálculos manuales, sino que les vamos a dar siempre las salidas de Infostat o los gráficos para que hagan las interpretaciones, ya que es como un poco más complicado y se hace más largo realizar el cálculo. Pero sí, ahora, por ser primera vez que les mostramos, les voy a mostrar cómo es el cálculo a mano, que es muy similar a, al 2×2. ¿Sí? Bueno, veamos este ejemplo. ¿Qué es lo que se analiza? Dice, se estudió el efecto de diferentes dosis de fertilizante fosforado sobre 2 tipos de plantas de haba, ¿sí? Que tiene este nombre, la especie. Se pensó que los tipos de planta podían responder en forma diferente a la fertilización. Entonces se llevó a cabo este experimento. Veamos entonces, ¿qué es lo que tenemos? El factor A es tipo de planta, que es corto o alto, los tipos de planta, y el factor B es la dosis de fósforo, que tenemos 3 niveles. Primero se utilizó 0, digamos nada, después 25 kilogramos por hectárea, y después otro tratamiento, otro nivel fue 50 kilogramos por hectárea. Este experimento, acá fíjense que nos aclara, se llevó a cabo en un diseño en bloques completos al azar, con, en un arreglo combinatorio con 4 repeticiones. Y los resultados, fíjense acá, son la variable respuesta, producción en kilogramos por hectárea. Entonces, esos valores que se han obtenido luego de realizar el experimento, los vemos en esta tabla. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos los tipos de planta, las dosis de fósforo, y los valores que se han obtenido para cada una de las repeticiones, ¿sí? Y para cada uno de los tratamientos. Una vez que tenemos esta tabla, fíjense que lo que hacemos es calcular los totales generales, los totales, digamos, marginales, un total general y la media de este total general. Entonces, veamos cómo este ejemplo está en el libro, ¿no? Sí, en un libro que es el texto 1, está subido en el campus, ahí lo pueden ver. Entonces, acuérdense que lo primero que hacíamos es confeccionar esta tabla de doble entrada con los datos que nos dan en el problema. Entonces ponemos por un lado el tipo de planta, ¿sí? Con sus 2 niveles, y acá en fila vamos a poner las dosis de fósforo con sus 3 niveles. Entonces lo que hacemos acá es ir poniendo los resultados para cada tratamiento. Entonces, cuando tenemos la planta de tipo 1 con la dosis de fósforo 1, ponemos el valor del total general que tenemos acá, 53,90. Entonces, acá tenemos para la planta de tipo 1 y la dosis 1, que es esta 0, 53,90, llevamos el resultado acá, y lo mismo hacemos para todos los tratamientos. No me quiero detener mucho acá, porque es lo mismo que es la misma tabla, nada más que fíjense que la diferencia es que acá tenemos 3 niveles, ¿sí? Tenemos 2×3, ¿sí? No se confundan en eso. Acá tenemos 6 tratamientos. Entonces, una vez que ubicamos los totales por tratamiento en el centro de la tabla, se calculan los totales marginales, ¿sí? Y después vamos a calcular la media de esos totales. Fíjense que yo les puse
que para calcular la media de estos totales lo hemos dividido en 12. ¿Sí? ¿Por qué se divide acá en 12? ¿Alguien sabe? Por la cantidad de datos. Claro, así es. Se divide en 12 porque tenemos, acuérdense que en la otra tabla dividíamos, ya no me acuerdo, pero bueno, en esta tabla vamos a dividir en 12 por eso, porque entonces tenemos 6 tratamientos por 2 son 12, ¿sí? En cambio, en esta, eso es para tipo de planta, y acá les puse que para la dosis de fósforo lo vamos a dividir en 8. ¿Mm? ¿Por qué dividimos en 8 acá? Esta suma, 53,90 más 46 sobre 90, que nos da 100,80, lo vamos a dividir en 8 para calcular esta media. ¿Por qué en 8? Y no en 12 igual, porque acá tenemos 12. ¿Por qué? Porque tenemos 4 tratamientos por 2, 8. ¿Sí? Perdón, 4 repeticiones, ¿sí? Y por 2, 8. ¿Sí? Y acá es... De modo general, Josefina... Las 4 sí, repeticiones por 3, 12. Sí, ingeniero. Sí, de modo general sería el número de repeticiones multiplicado por los niveles del otro factor. Sí. O sea, los B, las dosis de fósforo, ¿no es cierto?, se dividen en 4, que es el número de repeticiones, por los niveles del otro factor, que serían la cantidad de niveles que tiene el tipo de planta, que es 2. O sea, 4 por 2 es 8. Y en el caso de los niveles de los promedios de tipo de planta, digamos, A1 y A2, se dividen en 12 porque tenés 4 repeticiones por los niveles del factor dosis fósforo, que son 3. 4 por 3, 12. 12. Bien. Sí, eso fíjense y ténganlo bien en cuenta porque en el 2 por 2 era distinto. Bueno, entonces, ya con esto aclarado, entonces tenemos los totales y tenemos las medias, ¿sí? Para cada tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el gráfico, el gráfico para ver si vemos interacción o no. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, acuérdense, en este caso hay un solo gráfico y se ha fijado en el eje X la dosis de fósforo. Acuérdense que teníamos 0, creo que era B1, 25 que era B2 y 50 que era B3. Entonces, lo que hacemos es ver cómo varían los niveles del otro factor dentro de los niveles de fósforo. Entonces, veamos, cuando fósforo es 0, ¿cómo es el valor de la planta de tipo 1? Entonces, cuando fósforo es 0, vamos a la tabla, para eso nos sirve la tabla, que es B1, ¿cuál es el valor de la planta tipo 1? Que es, la tipo 1 creo que es corto. Entonces, B1, o sea, 0 y corto, 53,90. Entonces, 0 y corto, que es la línea azul, tenemos un valor de 53,90, que es este punto que está acá. Ahora veamos cómo es para 0, dosis 0 y alto. O sea que es B1 y la especie, la planta A2. Entonces B1 y A2, 46,90. Este valor que está acá es 46,90. Por eso está más bajo. Y así hacemos lo mismo con los otros puntos. ¿Eso queda claro cómo se lo grafica? ¿Quieren que lo detalle cada punto?
No sé si para usar tiempo en eso, o seguimos. Cuando las dosis es 25, veamos cómo son los valores del nivel del tipo de planta. Entonces, para B2, veamos cómo es A2 y A1. Para B2, tenemos 70-40 para A1, B2 y A1 es 70,40, es este punto que está acá, y B2 para A2, 40-70. Que tenemos es este punto que está acá. Y lo mismo hacemos para B3, que es la tercera dosis. B3 y A2 y A1, veamos. B3, A1 es 72,90, es este punto, y 66,50 para la planta A2, que es alto. Entonces, una vez que marcamos los puntos, vamos a unir, ¿sí? Con las líneas estas, vamos a unir los niveles de cada uno de los factores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Notamos que la presencia, digamos que hay un aumento en la producción a medida que, ¿qué pasa? Que se aumenta la dosis de fósforo. ¿Sí? Y vemos que estas líneas no son paralelas entre sí. Entonces, ya mirando este gráfico, ya podemos decir que hay interacción entre estos factores. O sea que la dosis de fósforo y el tipo de planta van a actuar en forma conjunta en el rendimiento de la producción de agua, ¿sí? Entonces, a medida que es mayor la dosis de fósforo, vemos que el rendimiento aumenta, y más en la planta, en la especie esta que se llama, que es la especie, la A1, que era el tipo corto. Lo que vamos a hacer ahora es el análisis el cuadro, la tabla de análisis de la varianza, que como les dije, les vamos a dar, nosotros para el parcial seguro que solamente les vamos a dar la salida para estos tipos de experimentos, pero ahora les voy a mostrar cómo es como un repaso de los cálculos que se hacen manualmente. Entonces, fíjense que acá yo les he marcado un poco qué es cada cosa, porque está un poquito, no sé si decir diferente, pero bueno, a lo que les hemos mostrado la tabla clase pasada. A ver, veamos cómo lo calculan acá. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la suma de cuadrados para el factor A. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esto? Entonces, vamos a trabajar, vamos a usar la tabla que hemos construido, y vamos a usar los totales, ¿sí? Por los totales de márgenes que hemos calculado. 197.2 más 154. Entonces, para el factor A, tenemos este total, más, a ver, voy a borrar esto para que no se confundan. Ahí está. Entonces, para calcular la suma de cuadrados del factor A, vamos a sumar estos márgenes, ¿sí? Los factores, los totales para el nivel A1 y el total para el nivel A2. Esos valores elevados al cuadrado los sumamos y los vamos a dividir en el número de repeticiones, entonces el número de repeticiones por los niveles del otro factor. Fíjense que A tenía 2 factores y B tenía 3. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar las repeticiones por los niveles del otro factor. 4 por 3 es 12. Y le vamos a restar el factor de corrección. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el factor de corrección?
es el total general, que lo habíamos calculado acá, con todos los datos, elevado al cuadrado, y dividido en las repeticiones, o los números de bloque, que es lo mismo, por A y por B, que son los niveles de cada uno de los factores. Y ahí obtenemos el suma de cuadrados de A. Lo mismo hacemos para la suma de cuadrados de B. Nada más que acá, fíjense, acuérdense que son 3, porque tiene 3 niveles. Entonces, esto vamos a sacar de la tabla. Tenemos 3 totales para B1, B2 y B3. Elevamos al cuadrado estos valores y los sumamos. Y esto lo vamos a dividir en el número de repeticiones y número de repeticiones por B, perdón, por A, que es el número de niveles del factor A. Y a esto le vamos a restar esta cantidad, esta acá, que es el factor de corrección. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados de interacción. ¿Cómo calculamos esto? Lo que hacemos es elevar al cuadrado cada uno de los valores del tratamiento que tenemos en la tabla. Entonces, los valores para cada tratamiento los elevamos al cuadrado y los sumamos. Son 6 valores, los que hay que elevar al cuadrado y sumar. Y eso lo dividimos en la cantidad de repeticiones. Y a esto lo que vamos a hacer es restarle esta cantidad, que acuérdense que es el factor de corrección, le vamos a restar la suma de cuadrados de A, está acá, y le vamos a restar la suma de cuadrados de B. Y ahí obtenemos el valor de la suma de cuadrados de la interacción. Luego vamos a calcular la suma de cuadrados de bloques, que como hacíamos eso era, entonces tenemos que elevar al cuadrado los totales por cada bloque y sumarlos. Esos valores los sacábamos de esta tabla general, en donde tenemos los totales por cada bloque. Entonces tenemos el bloque 1, esto se lo eleva al cuadrado y se le suma este otro valor elevado al cuadrado y así. 4 valores, 1, 2, 3, 4, divide en A por B. Le restamos también acá el factor de corrección y obtenemos suma de cuadrado de bloque. Ahora vamos a ver cómo calculamos la suma de cuadrados total. ¿Cómo vamos a calcular esto? Acuérdense que entonces teníamos que elevar al cuadrado cada uno de los datos que nos da el problema. Entonces, subimos a la tabla original. Y acá tenemos, entonces, cada valor 11,5 al cuadrado, más 17,2 al cuadrado, más 18,2 al cuadrado, y así vamos sumando, elevando al cuadrado y sumando cada uno de los datos. Y a esa suma le vamos, fíjense que esta expresión, como está acá, significa, estos puntos suspensivos, significa que están los otros valores, nada más que no se los escriben, para no abarcar toda la hoja, y se pone el último valor, que es 17,50. Eso es lo que significa esta expresión. Y le restamos el factor de corrección. Y ahí tenemos suma de cuadrados total. Y finalmente vamos a calcular la suma de cuadrados del error. ¿Cómo la calculamos a esta? Vamos a hacer suma de cuadrados total, lo habíamos calculado recién, menos la suma de cuadrados del factor A, menos la suma del cuadrado del factor B, menos la suma de cuadrados de la interacción, y menos la suma de cuadrados de bloque. Esta es la parte que por eso yo les digo que se fijen que está un poco distinta a como les dimos la clase pasada, porque todo esto que tenemos acá es la suma de cuadrados de tratamiento. La suma de cuadrados del factor A, más la suma del cuadrado del factor B, y más la suma de la interacción, es la suma de cuadrado de tratamiento. ¿Sí? Por eso lo van a ver
desglosado así aquí y está distinto a cómo le dimos la clase pasada. Bueno, una vez que tenemos... Josefina, Sí, Kiki. no he estado completamente atenta, pero me parece que hay un error, ¿Sí? que no está la fórmula de cómo se calcula la suma de cuadrados de tratamientos. O sea que la que ahí dice suma de cuadrados de AB, en realidad es la suma de cuadrados de tratamiento. Y después faltaba para Sí. sacar por diferencia la suma de cuadrados de AB. Esta es, mira, la suma de cuadrados de tratamiento es solo esta. ¿Ves? Bien. ¿Sí? Eso es lo que me parecía que... Claro. Por eso le fui marcando y le fui Bien, bueno. acá para que, bueno, para que les quede claro qué es cada cosa. Y después la suma de cuadrados de cada uno. Bien, perfecto. Sí. Bueno. Bien, entonces ahora ya con todos estos valores ya podemos construir nuestra tabla de análisis de la varianza. Acuérdense entonces que vamos a tener las fuentes de variación, este era en bloque, entonces tenemos bloque, el factor A, el factor B, la interacción, el error experimental y total. Entonces en esta columna calculamos, ponemos los grados de libertad, que acuérdense acá también es como es 2 por 3, ¿sí? Tienen que estar atentos a cómo los calculan, ¿sí? Ahí está en la cartilla de fórmulas, no me voy a detener ahora en cómo calcularlos, pero ahí está bien explicado. Completamos con las sumas de cuadrados y ya calculamos, podemos calcular con estos dos valores los cuadrados medios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculábamos? Hacíamos el cociente entre la suma de cuadrados y los grados de libertad, y ahí vamos obteniendo los cuadrados medios para el factor A, para el factor B, la interacción, y para el error experimental. Y así, de esta manera, podemos calcular el valor F para cada uno de los factores por separado y para la interacción. También vamos a buscar en la tabla el valor F, ¿sí? Para poder hacer la comparación y para poder saber si hay diferencias, para poder saber si cae en zona de aceptación de la hipótesis nula o en zona de rechazo, porque acuérdense que eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Estamos haciendo esto para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Entonces, lo primero que hacemos es ver, acá está con los valores de F y la F, el valor F crítico, pero acuérdense que en el parcial seguro le vamos a poner la salida de Infostat, en donde vamos a tener los valores de P. Entonces, como recién, lo primero que vamos a hacer es mirar cuál es el valor de la interacción, ¿sí? ¿Qué decisión tomamos acá? ¿Alguien se anima a decir? Esto ya lo tienen que volar. ¿Qué decisión se toma acá? Con respecto a la hipótesis de interacción. ¿Se acuerdan que la hipótesis nula decía que no hay interacción y la hipótesis alternativa que sí hay interacción? Entonces, ¿qué tomamos para esa hipótesis? Pero, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Esa era la pregunta. ¿Te acordás? O sea, queremos saber si hay interacción o no. Eso es lo primero que queremos saber. ¿Por qué queremos saber? Porque si hay interacción, no vamos a analizar los factores por Se separado. rechaza la hipótesis nula. Muy bien, se rechaza la hipótesis nula porque el valor F cae, es mayor que el F crítico, cae en la zona de rechazo, por lo tanto, decimos que sí se rechaza la hipótesis nula y sí hay interacción. Entonces ya nos quedamos acá, ya no analizamos más nada, todo lo demás no lo miramos. Fíjense que acá también nos calculan, calculamos el coeficiente de variación, y que nos da un valor de 5,20. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso?
la eficacia de todo el problema. Bueno, claro, nos está diciendo que, sí, nos está diciendo que tiene que el problema, digamos, no hay mucha variabilidad en los datos, por lo tanto, con valores menores al 15%, al 15% me parece que sí. Sí, hasta 15%. Hasta 15%. Claro, es considerado un buen nivel de precisión. Sí. O sea que son muy precisos y podemos estar tranquilos en las decisiones que toman. Bueno, entonces una vez que decidimos esto, que si hay interacción, lo que vamos a hacer es, en este caso, cuando ya los experimentos sean 2×3, o 3×3, o 3×4, lo que vamos a hacer es, ya no vamos a hacer contrastes, ¿sí? Sino que vamos a hacer la prueba de Tukey. O sea, cuando la pidan en Infostat, lo que se hace es pedir la prueba de Tukey. Ya no vamos a trabajar con contrastes, porque si no se hace como muy grande en la tabla y no vamos a poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que acá, bueno, está desarrollado a mano? La prueba de Tukey, y acuérdense que lo primero que hacíamos era calcular las medias para cada tratamiento. Entonces ponemos acá todos los tratamientos, calculamos la media para cada uno de ellos, y esos valores los íbamos a ubicar en esta tabla. Fíjense que acá están de mayor a menor y de menor a mayor, y los íbamos a calcular la diferencia entre esos valores de medias para cada tratamiento. Acuérdense que decíamos, por ejemplo, A1, B3, ese tratamiento tiene una media de 18,23, sacábamos la diferencia con la media de este otro tratamiento, que es A2, B2, y vamos poniendo en esta tabla las diferencias, ¿sí? Luego lo que hacíamos es calcular este valor W, que ¿cómo hacíamos para calcularlo? Buscábamos un valor en la tabla, que es valor Q. La tabla de Tukey, acuérdense que depende del número de tratamientos, de los grados de libertad del error y de alfa. Lo multiplicamos por el cuadrado medio del error y lo dividimos en la cantidad de repeticiones y sacamos la raíz de esto. Entonces, una vez que hacemos este cálculo, tenemos, este es el valor, ¿sí? 1,74. Y lo que hacíamos, ¿qué era? Comparar estas diferencias con ese valor calculado, y veíamos que cuando la diferencia entre las medias es mayor que el valor calculado, poníamos un asterisco, ¿sí? Y cuando no había diferencias, poníamos no significativo. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo hemos trabajado ya en el parcial anterior. Bueno. Entonces, fíjense que acá ya están los asteriscos, donde hay diferencias significativas entre las medias de los tratamientos, y cuando no hay, bueno, en este caso el libro no pone no significativo, pero bueno, el no estar el asterisco significa que no hay diferencias. Entonces, ¿qué hacemos después con este resultado? Veamos cómo hace cómo Infostat va formando los grupos y poder decir y decir quién es diferente de quién, o entre quienes no hay diferencias significativas. Entonces lo que hacíamos era ir comparando entre los tratamientos de a pares, ¿sí? Entonces veamos. Por ejemplo acá, lo que se hace es comparar este tratamiento, es A1B3, lo compara con el tratamiento A1B2. Este es A1B3, lo compara con A1B2. Como no hay diferencias significativas entre ellos, entonces A1, B3 y A1, B2 comparten
tienen la misma letra. Ahora veamos A2 y B3. Acá. Tampoco es diferente de A1 y B3. Por eso también comparte la misma letra. Por eso acá tenemos estos tres tratamientos tienen la misma letra. Después veamos. Este otro tratamiento, A1B1, que lo tenemos por acá. Este tratamiento es significativo cuando lo comparamos con todos los otros tratamientos. Fíjense, A1B1 es diferente de A2B2, es diferente de A2B1, y también acá es diferente de A1B3, bueno, A1B2 ya lo habíamos visto, y A2B3. Entonces, por eso este tratamiento tiene esta letra B, y no la comparte, y nadie más tiene la letra B, solo ese tratamiento. Y después tenemos estos otros dos tratamientos que tienen la letra C, porque entre ellos no hay diferencias significativas, pero sí son distintos con respecto a los otros. ¿Y cuál es la conclusión que podemos sacar acá? Acuérdense que acá lo que estamos buscando es tener la producción promedio de kilogramos por hectárea, o sea que el tratamiento que me produzca que me dé mayores valores, mayor valores de media, son los más recomendables. Y acá, en este caso, como estos tres, fíjense acá, los que tienen los mayores valores de media y comparten la letra, quiere decir que son los tratamientos que se recomiendan. Estos tres. ¿Está claro? Porque en el Infostat, digamos, la salida va a ser así. Esto no lo van a ver ustedes, esta comparación, la que hacemos a mano, pero esta sí. Entonces concluimos que, fíjense, si vamos al gráfico, las dosis, cuando la planta es de tipo corto, y con las dosis de 25 y 50, son las que nos producen mayores rendimientos. A ver, lo miremos en el gráfico. Acá. Entonces, en esta planta que es de tipo corto, con las dosis de 25 y 50, nos producen los mejores rendimientos, al igual que la otra A que teníamos era este punto, que es otro tipo de planta, que es es A2 con la dosis B3. Están juntas, ¿sí? No hay diferencias significativas en estos tres tratamientos. Y esa es la conclusión de esta resolución. Una sola cosita, Josefina, quería decirles a los chicos que estén atentos, que Infostat ordena, según uno elija, de mayor a menor, como es en este caso, y otras veces, en casi todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, siempre habíamos pedido que ordene al revés. Entonces estén atentos, porque de acuerdo a lo que ustedes lean, a lo que esté informando el Infostat, son las conclusiones que ustedes van a sacar. Bueno. Sí. Eso nada más. Bien, gracias, Kiki. No sé cómo estamos con el tiempo. Este es otro ejemplo de 2×3. Está hecho con Infostat. No sé si quieren que lo vemos rapidito. Y vamos a ver uno más que es de 3×3. Bueno, en este ejemplo, ¿sí? Dice que el experimento que se realizó es en un diseño completamente aleatorizado con 4 repeticiones y es de 3×2. En donde, ¿qué es lo que se ha evaluado acá? Se ha evaluado el efecto de 3 recipientes, recipiente 1, 2 y 3, para la producción de plántulas, que se han evaluado en 2 especies de eucalipto, ¿sí? La especie 1 y la 2. Y la variable respuesta que se ha medido es la altura media de las plántulas. Entonces, ya nosotros podemos ver que
cuanto mayor, más alta sea la plántula, va a ser mejor. Entonces, en este caso, sí nos vamos a quedar, cuando hagamos el análisis, con las medias mayores. Entonces, vemos que los factores son recipientes y las especies, y los niveles son 3 para recipiente y 2 para especie. Entonces, estos son los datos. Este ejemplo también está en el libro, lo pueden ver de ahí. Entonces, lo que hicimos fue directamente cargar los datos en la planilla, en un Excel. Eso se los muestro acá, cómo está cargado. Tenemos una columna para especie, otra para recipientes, y estas son las repeticiones. Y acá tenemos la variable respuesta. Entonces, vamos a cargar los datos en Infostat, vamos a pedir el análisis de la varianza, y vamos a ver si es que hay, y lo que buscamos, queremos saber, es primero si hay interacción entre estos dos factores. Si la altura de la plántula depende tanto de la especie como del recipiente donde está. Entonces, esta tabla de análisis de la varianza, entonces, como ya les dije anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es mirar el p-valor ¿de quién? De la interacción. Entonces, como vemos el p-valor es significativo, entonces me quedo con estos valores, digo que rechazo la hipótesis nula, no miro ninguno de los otros p-valor, y vamos a pedirle la prueba de Tukey, ¿sí? Entonces se pide la prueba de Tukey para la interacción, y vemos que estos son los resultados. Fíjense acá está lo que la profesora les comentó recién. Fíjense cómo las medias acá están ordenadas de menor a mayor, distinto a lo que recién estaban de mayor a menor. Entonces estén atentos a eso también. Entonces, acá con esta salida ya podemos decir cuál es la mejor, cuáles son los mejores tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos entonces? Las medias mayores, porque cuanto más alta es la plántula, mejor. Entonces, veamos que estos tres tratamientos comparten la misma letra. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Que los valores de estas medias no son o son estadísticamente iguales. Entonces, ¿cuáles son los mejores tratamientos? E2, la especie 2 en el recipiente 1, la especie 1 en el recipiente 1 y la especie 1 en el recipiente 2. Y eso lo vamos a ver en los gráficos de interacción, que también nos da, lo podemos pedir en el Infostat. Fíjense acá, cómo también ya podemos ver eso que nos está mostrando la prueba de Tukey, que es lo que habíamos dicho. Fíjense que tenemos la variable altura en el eje Y. Cuando fijamos la especie en el eje X, vemos cómo varían entonces estos niveles, los niveles de los recipientes, del factor recipiente. Entonces vemos cuando tenemos mayor altura, cuando tenemos la combinación o el tratamiento. Especie 1, recipiente 2, que es el azul, o cuando también tenemos especie 1 y recipiente 1. A ver, ya no sé, ya le puse el color y no estoy viendo bien. Sí, así. Así es. Y también cuando tenemos la especie 2 y el recipiente 1. ¿Sí? Esos son los mejores tratamientos y son los que me van a garantizar una mayor altura de la planta. Bueno, acá está bien explicado, después lo pueden ver con detalle. Y acá vemos lo mismo. Si fijamos los niveles del recipiente y vemos las especies, llegamos a la misma conclusión que con el recipiente 1 y la especie 1 y 2 logran nuestra altura, al igual que en el recipiente 2 la especie 1. ¿Sí? Fíjense que es la misma conclusión a la que tienen que llegar con los dos
este 3×3. ¿Por qué quiero que lo miremos a este? Ya van a ver. Entonces, veamos qué es lo que se hizo acá. Se utilizó, bueno, un diseño en bloques, y lo que se ha evaluado, ¿sí?, son 2 factores, y por eso es 3×3. En el factor A es un raleo. Se ha evaluado se ha utilizado un índice de Hart, con distintas intensidades, ¿sí? O sea, se hicieron raleos con una metodología actual, estaban usando actualmente, después se ha realizado un raleo del 22% y otro de 28%. Y también se ha evaluado si el factor B, que es poda, y se han evaluado sin poda, ¿sí? En los árboles se ha evaluado una poda de 1/3 de la altura de la copa viva y otro de 1/2 de la altura de la copa viva. Entonces las variables se han medido muchas variables respuestas, pero nosotros estamos interesados en la variable esta, volumen, ¿sí? El volumen total que le ha quedado a la planta, ¿sí? Entonces, tenemos acá los datos, fíjense que tenemos entonces 3 niveles para poda, 3 niveles para raleo, y tenemos repeticiones acá. Cargamos estos datos en la planilla, en Excel, y los llevamos al Infostat. Vamos a hacer el análisis, vamos a pedir el análisis de la varianza. Fíjense cómo, como este es un diseño en bloque, aparece repeticiones que se corresponde a bloque. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, como siempre, lo primero que vamos a mirar es cuál es el valor P para la interacción, poda-raleo. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Quién se anima a decirme algo? ¿Cómo concluimos para las hipótesis de interacción? ¿Quedó alguien en la clase? Mira este valor de P. ¿Qué podemos decir? ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis de interacción? La hipótesis La acepta. Aceptamos la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Significa que no hay interacción entre el sistema de poda y el tipo de raleo. Quiere decir que estos 2 factores actúan en forma independiente, ¿sí? No tiene nada que ver el volumen que va a tener la planta, no tiene nada que ver con la interacción de poda y raleo, sino que actúan en forma independiente. Por un lado la poda y por otro el raleo. Entonces, como esto no significa, perdón, como lo que hacemos es, con este valor de P, es aceptar la hipótesis nula, es decir, que con este valor de P decimos que no hay interacción. Bueno, me salió horrible la letra. No hay interacción. Bueno, supongo que ahí dice no hay interacción. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora vamos a analizar cada uno de los factores por separado. Ahora sí voy a mirar el valor P del factor poda y del factor raleo, ¿sí? Entonces, a ver, miremos. ¿Cómo es el valor P para poda? O sea, esos sistemas de poda que se han evaluado. Había ahí una hipótesis nula, ¿sí? Habíamos planteado al comienzo que decía la media de todos los tratamientos es la misma, o la hipótesis alternativa que dice que al menos la media de uno de los tratamientos es diferente. Con este valor de P, ¿qué decisión tomamos? ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Se la acepta. Acepta. Entonces, no hay diferencia entre los sistemas de poda. Ahora miramos raleo. Con este valor de P, ¿qué decisión vamos a tomar con respecto a las hipótesis
para el factor raleo. Se rechaza la hipótesis. Se rechaza la hipótesis nula. Entonces, como rechazamos la hipótesis nula, decimos que al menos uno de los sistemas de raleo es diferente. Acuérdense que teníamos el actual, el 22 y el 28. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Cuál de esos sistemas de raleo es mejor? ¿Sí? Para poder aplicarlo. Entonces, fíjense que hemos pedido la prueba de Tukey, y miren acá. ¿Cuál es el resultado que miran? Que nos da el Infostat. Como uno la pide para la interacción y para cada uno de los factores, fíjense cómo lo estoy viendo acá, cuando dije que acepto la hipótesis nula para interacción, diciendo que no hay interacción, y lo vemos acá, fíjense. Todos los tratamientos comparten la misma letra. Entonces eso lo verifico ahí. Y cuando entonces tengo que mirar los factores cada uno por separado. Miramos entonces el factor poda, que habíamos concluido también que aceptamos la hipótesis nula, por lo tanto todas las medias de todos los tratamientos son iguales. Y lo estamos viendo acá. O sea, lo que me está diciendo que estas medias, ¿sí?, que era el volumen de la planta, son todas iguales. No hay diferencias significativas entre ellas para todos los tratamientos que hemos evaluado. Y en cambio, cuando analizamos raleo, fíjense que nos dio significativo, por lo tanto, alguna de las medias es diferente. Entonces, esta es la prueba de Tukey que tenemos que mirar para tomar una decisión y poder recomendar alguno de los sistemas de raleo. Miremos acá, entonces, las medias también están ordenadas de menor a mayor, ¿sí? Y veamos cuál de los sistemas de raleo es que es mejor, que obtenemos una copa mayor. Sí, un volumen mayor, perdón, esa es la variable respuesta, el volumen mayor. Entonces, fíjense cómo nos tiró acá los grupos. Fíjense que el tratamiento A tiene una letra A, el tratamiento 22 comparte la misma letra con el tratamiento A. Y por otro lado, nos dice que el tratamiento 28 comparte la letra con el tratamiento 22. Entonces acá lo que tenemos son dos grupos, ¿sí? Entonces, tres grupos, perdón. Por un lado tenemos cuál es el tratamiento que recomendamos, que es ¿sí? Que tiene la letra B, que nos está diciendo que es, al menos que es distinto que A. ¿Sí? Tiene otra letra y es distinto del tratamiento A. Y ese es el que recomendamos. ¿Por qué nos recomendamos el tratamiento 22? ¿Por qué? Porque si bien no es distinto de 28, que es el mejor, pero tampoco es diferente del tratamiento A, que en este caso es el que nos produce nos da como resultado un volumen menor. Entonces, por eso nos recomendamos este. La única recomendación que tenemos es este tratamiento. Y en este caso, el gráfico que corresponde para informar en forma descriptiva estos resultados, los podemos ver acá, en donde tenemos estos gráficos, este gráfico de barras, en donde tenemos los tres tratamientos, y fíjense que pusimos acá, tenemos en el eje Y el volumen, y pusimos acá las letras, para ver que el tratamiento 28 es el que es diferente de los demás. Es diferente de A, pero no difiere de este tratamiento 22. Pero el que se recomienda es este, por lo que es diferente de A. Y en este otro gráfico de barras podemos ver que para poda
los 3 tratamientos me dan el mismo resultado. ¿Queda claro, chicos, cómo se analiza cuando no es significativa la interacción? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso también estén atentos, porque muchas veces ocurre que no es significativa la interacción. Y entonces tengo que analizar los factores por separado. No sé si quieren agregar algo, Kiki o Julio, Gonzalo. Bueno, yo lo único que quería agregar es Sí. que hemos tenido dificultades acá para encontrar diferencias entre raleos, a pesar de que el estadístico F es significativo. Y eso tiene que ver con que el coeficiente de variación era muy elevado, entonces no nos permite sacar conclusiones tan concluyentes. Era casi 23. Sí. O sea, lo único que hemos sido capaces de distinguir en estos datos es que había diferencias entre el tratamiento, no me acuerdo los nombres de los raleos, entre el primero y el tercero, digamos. Lo demás no hemos podido distinguir entre ellos. Pero básicamente es por eso, porque hay un coeficiente de variación elevado, es un experimento que no ha resultado muy preciso. Bien. Sí, eso me había olvidado comentar, que dio muy alto el coeficiente de variación. Sí, sí. Sí. Bueno, pero está bueno el ejemplo para ver que muchas veces no hay interacción significativa y eso nos habilita para analizar los efectos principales. Bueno, ya este es el último ejemplo y después ya vamos a subir hoy este trabajo al campus, y fíjense que hemos puesto ahí 2 ejercicios que están también en el libro, están los datos para que los puedan cargar en un Excel y analizarlos en Infostat. Hay 2 ejercicios para que los hagan y practiquen y bueno, y tomen conclusiones, saquen conclusiones y bueno, ¿sí? Y practiquen para el parcial. Más que nada en analizar las salidas, ¿sí? ¿Tienen alguna duda o algún otro comentario? ¿Quieren que miremos, que repasemos? Acuérdense, como les dije, que para estos 2×3, 3×3, no vamos a pedir la resolución a mano. Solo vamos a darles los enunciados de los problemas, las salidas de Infostat y quizás los gráficos también, para que ustedes hagan conclusiones y respondan las preguntas. Pero para el caso de los 2×2, ya sea completamente aleatorizado en bloque, ahí sí es muy probable que les pidamos que completen las tablas de análisis de la varianza. Así que ahí sí que practiquen en hacer los cálculos. ¿Alguna consulta? ¿Sí, no? Terminamos la clase entonces acá. Bueno. ¿Si les parece? Perfecto, está todo. Acá hay una pregunta en el chat, no sé si qué será. No, gracias, dice profesora, bien. buenas noches. Perfecto. Bueno. Deja de grabar ya, José. Gaby está grabando. Bueno. Sí.